Bien, Buenas tardes, profe. buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian? La idea de la clase de hoy tiene que ver con, por un lado, mostrarles cuál es nuestra siguiente actividad, la cual ya está también presentada dentro del aula virtual. Les voy a compartir ahora en breve. Vamos a hacer una pequeña aclaración también sobre dicha actividad, que tiene que ver fundamentalmente con la exposición. Si bien la presentación, como ustedes van a ver, se va a dar el día 21 de junio, ¿sí? Ese día de la presentación es un día feriado, con lo cual, por supuesto que como lo hemos hecho también con el anterior trabajo, va a haber una exposición la cual se va a desarrollar el siguiente lunes, ¿sí? Que va a ser el lunes ya 28, ¿está? Bien. Para comenzar a describir un poquito en qué va a consistir esta actividad, ustedes también van a ver allí una serie de accesos a páginas web que tienen que ver con, bueno, una serie de artículos periodísticos, de notas, algunas de los cuales hemos también leído aquí en clases. Trataremos en el día de hoy también de enfocarnos en dos artículos periodísticos un poco más para profundizar sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy, la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, y luego procederemos también a ver la parte teórica, por supuesto, del último tema que comprende a nuestra unidad número 3, ¿sí? En el día de hoy vamos a cerrar esta unidad y consecuentemente también vamos a dar inicio al trabajo práctico número 2. ¿Está? Por supuesto que cualquier duda o inquietud que ustedes vayan teniendo con el desarrollo del mismo, por supuesto que lo vamos a ir conversando, ¿está? En las sucesivas clases, en la próxima clase sobre todo, y por supuesto también en lo que refiere al transcurso de la semana. Lo pueden hacer por ya sea el grupo de WhatsApp o bien aquí mismo por el aula virtual, de modo tal que también quede registrada la consulta si lo hacen por el foro de novedades, así los restantes compañeros también observan, ¿sí? Continuando entonces con el ejemplo que ustedes han trabajado en el práctico anterior, pueden continuar, por supuesto, trabajando con el mismo grupo. En ese sentido no hay ningún inconveniente. Y para ello van a tomar naturalmente el ejemplo citado y trabajado en el trabajo práctico anterior, ¿está? Para describir las siguientes consignas. Es decir, ustedes trabajaron con una organización y un puesto de trabajo en particular. Y vamos a continuar con ese mismo caso, con ese mismo ejemplo. Para ellos vamos a proceder a lo siguiente. En la consigna número 1 de este trabajo práctico número 2, nos habla de describir las actividades de inducción que se deberán llevar adelante para un trabajador externo que llega para cubrir el puesto de trabajo. Vamos a presentarlas en un orden adecuado para el caso de estudio, es decir, no pretendemos que el alumno o el grupo de alumnos eh, tomando simplemente las ideas que se le vienen a la cabeza, lo vuelquen en el trabajo y listo, con eso es suficiente. No, pretendemos que las actividades de inducción tengan una secuencia lógica, de modo tal que permitan observar de que el análisis ha sido realizado a conciencia, por un lado, y por otro lado que se entendió el concepto de inducción, ¿sí? De modo tal que, como ustedes recordarán, la inducción no solamente comprende a todas esas actividades iniciales que nosotros le dábamos al trabajador para que aprenda las primeras o arme sus primeros ejercicios con lo que tiene que ver con la actividad que va a desarrollar o con el conjunto de actividades que va a desarrollar, sino también que esas actividades, ¿sí?, que se van a desarrollar en el marco de la inducción tengan una secuencia ordenada, ¿tá? Tengan un propósito específico. Luego de, tomando el mismo ejemplo naturalmente y considerando una situación en la cual luego de 5 años de actividades ininterrumpidas en el mismo, vamos a pedir que se elabore cada etapa del proceso de capacitación que podría afrontar dicho puesto de trabajo, o mejor dicho, dicho empleado en el puesto de trabajo, ¿sí? Así como aquellos de su entorno.
Y en ese sentido nos referimos a aquellos de su entorno como aquellos que están más directamente vinculados a ese puesto de trabajo, ¿sí? En este sentido va a haber que hacer un pequeño análisis con respecto a si yo considero un puesto de trabajo, bueno, ¿quiénes son aquellos que más están en contacto con ese puesto de trabajo? No necesariamente aquellos que estén, por así decirlo, en el marco de una estructura orgánica que nosotros podamos visualizar hacia un costado necesariamente. ¿Tá? Puede tener que ver con otras áreas de la organización, de modo tal de que también si con esas otras áreas de la organización nosotros tenemos contacto fluido por lo que se observa del análisis del puesto de trabajo, bueno, también allí podremos hacer una propuesta. ¿Tá? Vamos a identificar cuáles son esos puestos de trabajo, supongamos que son 2 o que son 3 puestos de trabajo, bueno, brindaremos un desarrollo del proceso de capacitación para cada uno de los 2, 3 o 4 puestos de trabajo que se identifiquen, ¿sí? Vamos a desarrollar naturalmente las actividades que comprenderán cada etapa del proceso que lo hemos trabajado en la clase anterior, de la cual ustedes también ya tienen la grabación de la clase subida al canal de YouTube. Y por supuesto aquellos que estuvieron en la clase pueden volver a verlo, aquellos que no estuvieron presentes en esa clase podrán allí acudir para analizar el desarrollo de lo que hemos visto en esa clase, ¿sí? Y considerando también al trabajador en ese puesto de trabajo, ¿qué planes de carrera ustedes creen que podría aplicarse a ese puesto de trabajo tomando en cuenta lo que estamos desarrollando a partir de la consigna número 1, ¿sí? Vamos a describir sintéticamente, mejor dicho, detalladamente, todos todas las actividades que hacen a ese plan de carrera. Por supuesto que en el día de hoy vamos a desarrollar este concepto, con lo cual, por supuesto que vamos a ir viendo a qué llamamos plan de carrera, qué comprende un plan de carrera y qué situaciones se abordan dentro del concepto. ¿Tá? Como ustedes podrán apreciar aquí también, la fecha de entrega, como les decía, es el próximo lunes 21 de junio. Para ello, por supuesto, también este trabajo se va a exponer y la exposición del mismo se va a dar el día 28 de junio, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe, ninguna duda. En cuanto a lo último que dijo, es que la presentación se va a dar el 28 de junio. La presentación del trabajo, ¿sí? Escrito y fundamentalmente en base a todas las consignas que aquí están planteadas, van a tener que ser subidas al aula virtual con fecha límite del 21 de junio, ¿sí? Como ese día es un día feriado, no vamos a tener clases, la presentación, la exposición del trabajo, como lo hemos desarrollado anteriormente para el anterior trabajo también, lo vamos a desarrollar el lunes 28 de junio. Entonces, el lunes 28 de junio no vamos a desarrollar clases normalmente, es decir, no nos vamos a meter en un nuevo tema, sino que ustedes van a exponer, cada uno de los grupos va a exponer su consecuente trabajo práctico que haya desarrollado. ¿Está? No sé si se entendió totalmente, Sí, ¿sí? sí, gracias. Se me No, por había favor. cortado el internet. Bien. Como para comenzar el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, nosotros haciendo un rápido pantallazo de todo lo que hemos trabajado hasta aquí, podríamos decir que en esta unidad número 3, hicimos un abordaje de qué sucede con aquel trabajador que ingresó a trabajar en la organización, que ingresó en un puesto de trabajo, porque las temáticas que vemos aquí, que fuimos viendo, nos permitieron observar qué situaciones se van dando una vez que el trabajador ingresó a la organización. Una vez que el trabajador transitó un cierto periodo de tiempo dentro de la organización. Y consecuentemente, ¿qué hacemos y qué se puede hacer? Y este es el tema que nos toca el día de hoy desarrollar. ¿Qué se puede hacer y qué podemos hacer desde la organización y por supuesto desde nuestra
propia posición como trabajadores para desarrollar nuestra carrera. Cada uno de ustedes, al ingresar a una organización, también, por supuesto, tendrá ciertas expectativas, tendrá ciertos objetivos y metas que querrá desarrollar. Más allá de las que comprenderán estrictamente al ámbito personal de cada uno, en la cual, por supuesto, somos todos distintos, como todo ser humano, y consecuentemente, por supuesto, tenemos objetivos distintos. Algunos quieren llegar a una posición determinada de poder dentro de la organización, algunos otros quieren transitar por varias organizaciones antes de decidir finalmente en qué organización transitar en más su vida laboral. Otros desearán desarrollar sus actividades de forma independiente de esto. Esto quiere decir, de alguna manera, siendo sus propios jefes, ¿sí? Y asesorando a terceros o brindando determinadas actividades de servicio a terceros que deseen contratar naturalmente esos servicios. Y por supuesto en todo esto existen un conjunto de decisiones que se van a ir tomando. Decisiones que por un lado van a corresponder al ámbito estrictamente personal del individuo, es decir, al del trabajador, considerando él naturalmente qué desea hacer hacia el futuro, cuáles son sus expectativas, ¿está? Tanto, y en ese sentido, buscar un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Una situación que requiere mucho análisis en el desarrollo, digamos, de todo lo que implica hoy el mundo laboral, ¿está? Y por otro lado también lo que la organización misma puede no solo ofrecer al trabajador, sino también colaborar para que éste pueda haber desarrollado su carrera, ¿sí?, laboral. Entonces, en este sentido, haciendo un breve repaso, ¿no es cierto?, hablábamos en aquel momento de inducción al comienzo, hablábamos específicamente de qué era la inducción, de qué se trataba, qué actividades hacíamos, luego continuamos hablando un poco de la capacitación y el desarrollo del recurso humano, y en este sentido hablamos fundamentalmente de capacitación, mostrando cada una de sus etapas, qué es lo que se hacía en cada una de ellas, viendo también de que el desarrollo comprendía un proceso de mayor duración a lo que es la capacitación estrictamente y ajustada a determinados criterios muy específicos, ¿sí?, que eran determinados por un lado por la organización y por otro lado también por el propio trabajador, ¿sí? Empezamos a analizar en la clase pasada cada una de las etapas. Ahora, el hecho de que nosotros nos encontramos, como les dije hace un momento, en una situación en la cual analizamos desde el momento en que ingresa el trabajador a la organización, el tiempo que transita dentro de ella y a partir de la cual también incorpora determinados conocimientos, experiencia, idoneidad, determinadas habilidades, destrezas, que tienen que ver naturalmente con la actividad que hace, que lleva adelante. Por supuesto que también implica una decisión por parte de este de mantener ese vínculo, ¿sí? Y esa absorción de conocimientos, de idoneidad, de experiencia y demás elementos a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero yo les dije también hace un momento que todos los trabajadores somos distintos, todos los individuos, los seres humanos somos distintos y consecuentemente todos tenemos expectativas distintas. Más allá de que algunos pueden decir, profe, pero yo con determinada persona tengo los mismos deseos, los mismos anhelos, la misma también, ¿por qué no?, expectativa sobre una situación de que ocurra de manera favorable o se desenvuelva de una manera concreta y específica. Pero así todo, aunque podamos encontrar puntos en común entre las personas, cada uno de ellos va a tener una determinada visión, ¿sí?, sobre lo que desea de su futuro, en este caso, y consecuentemente cómo desea transitarlo a ese camino, ¿está?, hasta llegar a ese futuro deseado. Y un poco para todo eso va a servir el concepto de la carrera, ¿sí? La carrera de algún modo tiene que ver y estrictamente ciñéndonos a lo que es el ámbito laboral,
¿sí?, de un individuo tiene que ver con el conjunto de puestos de trabajo que transita a lo largo de su vida laboral. Esto quiere decir desde el primer puesto de trabajo al que accede en una organización hasta el último, que es, digamos, el previo a dejar definitivamente, ¿sí?, su vida laboral. Ustedes tal vez estarán imaginando y pensando, ¿cómo se da esto? Y ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se da este camino que representa la carrera laboral de un individuo? ¿Qué situaciones se presentan? ¿Cómo ustedes lo ven? Y creo que se puede dar en base a una necesidad interna como reclutamiento. Y si este reclutamiento se hace buscando agentes internos o pertenecientes a la organización, el individuo que ya forma parte de la organización podría en este caso empezar a cumplir sus funciones en un nuevo puesto de trabajo. Ahora, te corto un ratito ahí. Voy a reorientarla a la pregunta y voy a ser más específico. ¿Cómo ven ustedes hoy a la edad que tienen, 20, 21 años aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes su carrera laboral a futuro? ¿Cómo creen ustedes que se va a desarrollar? Y no me digan, profe, no pensé nunca en eso porque les corto la cabeza. Piénsenlo ahora. ¿Cómo ven su carrera laboral hacia futuro? Personalmente, trabajo para el Estado hace 6 años y he atravesado por varios puestos de trabajo. Ajá. Y considero mi futuro de la misma manera. ¿Siguiendo en la misma organización? Sí, a su vez tengo en mente un proyecto personal. Ajá. Bien. ¿Algún otro? ¿Cómo ve su carrera laboral? ¿Alguno que no esté trabajando específicamente también? Sí, disculpe, profe. Quería comentar, bueno, en mi caso particular, mi idea es más amplia, mucho Bien. más amplia en el sentido de que no pretendo quedar solamente con el título de administración privada, que es referente a nuestra carrera. En mi caso voy a seguir estudiando y especializándome, por ejemplo, me gustaría mucho empezar con Excel, que es algo que solicitan mucho en determinados puestos de trabajo que están vinculados a nuestra carrera. También me gusta mucho lo que es psicología, pero también vinculado a la administración. Me gusta todo lo que sea referente a recursos humanos, incluso también ya antes de la carrera hice un curso de recursos humanos. Bien. Más que nada estoy tratando de captar varios conocimientos, digamos. Perfecto. Allí, fíjense ustedes que hay un proceso, ¿sí?, de incorporación de conocimientos que a la par de ocupar algún puesto de trabajo en una organización, la preocupación, en este caso de la compañera, va a tener que ver con esa necesidad de seguir incorporando conocimientos, ¿está? Y en dichos o en citados campos que ella ha mencionado. No cualquier tipo de conocimiento, ¿está? Y no de cualquier manera seguramente. Lucas también nos menciona allí en el chat de que él tiene intenciones de poder ingresar, de poder crecer dentro de la organización donde él se encuentra en este caso, está obteniendo o ascendiendo a un rango de mayor jerarquía y con eso naturalmente hacer crecer la organización en base a los estudios, a la formación profesional que tenga, formación académica que también contribuye a ello, ¿está? Y por supuesto poder brindar su servicio a otras organizaciones. ¿Está? En el caso de Ornella dice, yo me veo trabajando en mi propia empresa, aplicando mis conocimientos y llevando mis capacitaciones, con ello todo adelante. Cada uno de ustedes, como les dije hace un minuto, ¿está? Cada uno de ustedes tiene un deseo particular, una expectativa particular, vinculada a qué? Bueno,
a lo que es su trayectoria familiar, a lo que es su trayectoria académica, trayectoria familiar vinculada, por supuesto, a cómo han sido criados por sus padres, en el sentido de, bueno, si pudieron llevar una vida socialmente afectiva o no, si crecieron en un determinado entorno con determinadas comodidades, por ejemplo, o no, ¿sí? Cada uno de ustedes conoce la propia realidad que lo envuelve. Entonces, todo eso también ayuda a definir la carrera que desea llevar adelante un individuo, ¿está? Cada uno de ustedes inclusive planteó, podríamos decir, una idea distinta de lo que piensa como carrera a lo largo de su vida. En este caso, fíjense, nosotros estamos empezando a pensar de qué manera nosotros nos vemos hacia el futuro, pero no solamente nos vemos en una organización, sino también cómo vamos a ir dando los distintos pasos necesarios para llegar a ese lugar en el que nos imaginamos. Todos ustedes seguramente pensarán qué lindo sería ir a un determinado lugar de vacaciones, ¿está? Sin poner nombres de lugares concretos. Pero el hecho de llegar hasta ese lugar implica una serie de acciones que ustedes tendrán que llevar adelante. Por ejemplo, ahorrar dinero, por ejemplo, analizar ese lugar en cuanto a la infraestructura, los servicios que ofrece, si hay o no condiciones de alojamiento de acuerdo a lo que ustedes buscan, si por supuesto los productos y servicios que se ofrecen se ajustan al presupuesto que ustedes pueden alcanzar también para un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, de modo tal que fíjense que hay una serie de elementos también, por supuesto, cómo van a llegar hasta allí, se van a ir en auto, esperemos que las fronteras abran prontamente, ¿sí? Se van a ir en vehículos, se van a ir en un transporte público, se van a ir en avión, en lo que sea que ustedes estén viendo la posibilidad de desarrollar ese, digamos, tiempo, ¿está? Dedicado a sus vacaciones, por ejemplo, ¿está? Y en el marco de todo esto empiezan a aparecer también, si hablamos de la carrera laboral estrictamente, empiezan a aparecer conceptos que nos van a ayudar a entender a lo que es la carrera. Por un lado, la administración de la carrera es el proceso que permite que los empleados entiendan y desarrollen mejor sus habilidades e intereses de la carrera, así como para que las utilicen mejor también dentro de la empresa como fuera de esta. Piensen ustedes por un momento que algunos dijeron tanto en el chat como en estos ejemplos que citaron, yo me pienso mantener dentro de la organización, ¿sí? Piense en una organización pública, una organización privada, una empresa familiar, no importa de qué tipo de organización se trate. La idea que ustedes plantearon recién es, yo me pienso capacitar, quiero seguir capacitándome, quiero seguir forjando mis conocimientos a través de nuevos cursos, de nuevas instituciones de estudio que me puedan recibir y que naturalmente yo allí pueda desarrollar un determinado campo disciplinar, por ejemplo. Entonces, administrar la carrera significa, en esencia, permitir que cada uno de los individuos, ¿sí? En este caso de los trabajadores, comprendan cabalmente qué es lo que ellos desean desarrollar. ¿Está? De modo tal de que, como dice allí la definición, entiendan y desarrollen mejor sus habilidades e intereses de la carrera. Esto no quiere decir que estos intereses, que estas habilidades van a ir siempre orientadas en un mismo campo disciplinar o en una misma, podríamos decir, temática en la cual el trabajador se concentre. Puede existir incluso durante un cierto tiempo una determinada idea de la administración de su carrera y luego, por ejemplo, empezar a plantearse nuevas situaciones y nuevos desafíos que impliquen un giro hasta, en muchos casos, radical sobre lo que esa persona está desarrollando. ¿Está? Eso también configura parte de la administración de la carrera. Esto significa, por ejemplo, supongamos que yo, como licenciado en administración, decida de un día para otro decir, la verdad, tengo una idea totalmente distinta de lo que quiero para mi futuro. ¿Está?
de qué tipo de habilidades, de qué tipo de conocimientos quiero desarrollar. Por lo tanto, digo, a mí como persona realmente me está empezando a interesar otras disciplinas. Por lo tanto, empiezo a prepararme sobre esas otras disciplinas, ¿está? Y de esa manera hago un giro radical en todo lo que signifiquen los conocimientos que tengo, los estudios que tengo, la organización inclusive en la que me encuentro, ¿está? De modo tal de que yo me empiezo a preparar para todo lo que significa empezar a adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, incluso, mucho de ello que me va a permitir desarrollar naturalmente mi carrera. ¿Está? ¿Por qué? Y otros podrán decir, la verdad que yo me especialicé en un determinado campo disciplinar, pero ahora estoy viendo de que se abre un nuevo horizonte sobre este otro nicho del campo disciplinar, por lo tanto voy a enfocarme allí. Y allí sigo estando en la misma carrera, sigo estando en la misma disciplina, sigo estando en la misma temática, pero cada vez me empiezo a especializar más en algo concreto. ¿Está? De esa manera surgen las especializaciones, de esa manera surgen estudiosos que deciden abocarse estrictamente a un punto en particular del campo disciplinar y estudiarlo en una total profundidad, de modo tal de hacerse especialistas, amplios conocedores de ese tema, ¿sí? En muchas situaciones ocurre en las cuales ustedes hablan, por ejemplo, con alguien y le dicen, ¿quién conoce de este tema? Mirá, hay solamente en la ciudad o solamente en la provincia o solamente en la región hay 2 personas o hay una sola persona que sabe de este tema. Y es fulano de tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que investigó profundamente sobre esa situación o ese campo disciplinar o lo que sea que le haya interesado, ¿está? Y esto no es solamente porque en una misma organización nosotros vamos a aplicar estos conocimientos y siempre en la misma. Esto incluso, la administración de la carrera lo que promueve es que el trabajador, con esa incorporación de conocimientos, pueda incluso proyectar su futuro hacia afuera de la organización. ¿Está? Por eso hablamos de que la administración de la carrera lo que implica es un análisis que hace el recurso humano, el trabajador en este caso, y digamos que su deseo lo lleva materializado hacia aquello que quiere alcanzar, ¿está? Con un conjunto de habilidades, un conjunto de conocimientos y demás, no solo para aplicarlos en la organización en la que está, sino también observando otras posibles realidades que existan fuera de la organización. Esto quiere decir en otra organización, incluso formando su propia organización para desarrollar toda esa nueva temática. ¿Sí? El desarrollo de la carrera implica un conjunto de actividades que se darán durante toda la vida del individuo, del trabajador, que de alguna manera contribuye a la exploración, el establecimiento, el éxito y la realización de la carrera de una persona. Yo hace un momento les preguntaba, ¿ustedes cómo ven su carrera hacia futuro? ¿Sí? Cada uno planteó casi una situación distinta por lo que pudimos observar. ¿Está? Entonces, ese deseo de proyección hacia adelante es lo que configura también el desarrollo de la carrera. Como así también esa visión retrospectiva, es decir, hacia atrás de lo que implica observar cómo el recurso humano, cómo el trabajador ha podido desarrollar su carrera a lo largo del tiempo. Yo les preguntaba hace unos minutos atrás y les decía, ¿cómo ustedes creen que se da la carrera de un individuo a lo largo del tiempo? ¿Sí? Imagínense a alguien que, teniendo la edad de sus padres, de sus abuelos, por ejemplo, ingresaban a trabajar en una empresa y era muy común que ingrese a esa organización y que se mantenga en ella por todo el tiempo que pueda, inclusive prácticamente toda su vida laboral, incluyendo, digamos, sucesivos ascensos, que vamos a ver de qué se trata, transferencias y demás, pero siempre dentro de la misma organización. Hoy en día, esa situación de algún modo ha modificado la visión que tienen los trabajadores
Y ellos ven hacia el futuro, digamos, cómo van a darse las situaciones vinculadas a su carrera. ¿Está? Por lo tanto, muchos dicen, mira, yo quiero llegar a viejo, pero no quiero llegar a viejo de esta manera. Yo a viejo quiero llegar, pero de esta otra manera. ¿Y qué significa a lo mejor esa otra manera? Trabajando menos horas, por ejemplo, buscando situaciones que puedan permitir cierta flexibilidad horaria, buscando determinados beneficios que no tengan que ver estrictamente con lo salarial, y con lo que estamos atravesando, por ejemplo, hoy en día, buscar situaciones vinculadas a, por ejemplo, desarrollar su trabajo en el domicilio, en el hogar, lo que se conoce hoy habitualmente como el home office, ¿sí? Por supuesto que no todas las carreras, no todas las actividades, ni todos los puestos de trabajo permiten que esto se lleve adelante, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa constructora, no le podemos decir a un albañil, y bueno, venía a trabajar home office. No puede hacer una columna, una viga, no puede hacer una pared en su domicilio y trasladarla al inmueble del cliente, ¿sí? Esas tareas se hacen in situ o se hacen de una manera específica que no se conoce otra metodología, ¿está? Salvo que se trate de una empresa prefabricada, una empresa que construya casas prefabricadas. Bueno, en ese caso, alguna tarea de mantenimiento de construcción podría hacerla en su casa, pero también, de vuelta, estaría en una situación limitada, ¿sí? En cuanto a ese punto en particular. Entonces, esto significa analizar sobre el final de la vida también del individuo en el desarrollo de su carrera. Bueno, ¿cómo se fueron dando todos esos pasos? ¿Cómo es que ingresé a esta organización el primer día? ¿En qué puesto ingresé? ¿Cómo dentro de cierto tiempo fui progresando en la carrera? ¿Cómo fui adquiriendo nuevos conocimientos? ¿Cómo fui evolucionando dentro de la organización? ¿Sí? Y eso es lo que le va a permitir también al trabajador realizar, digamos, en un sentido positivo, una evaluación del desarrollo de su carrera, ¿está? Por supuesto que para hacer un análisis del desarrollo de la carrera no es necesario esperar a que uno llegue a una cierta edad en la cual la actividad laboral ya pase a un segundo plano, ¿sí? En su vida, o directamente se termine la actividad laboral, sino que el desarrollo de carrera tiene que ver con una concepción que los individuos deberían formar acerca de cómo ven la evolución de su vida laboral a lo largo del tiempo, ¿sí? Y para eso nos sirve también la planeación de la carrera, ¿está? Proceso deliberado, nos dice la definición, mediante el cual una persona, un individuo, identifica las habilidades que tiene, los intereses, los conocimientos, motivaciones, obtiene información, identifica metas y establece planes de acción para alcanzarlo. La planeación de la carrera vendría a ser como un aspecto interno del desarrollo, porque yo en el desarrollo me planteo de qué manera a mí me parece que debería darse la evolución de mi carrera a lo largo del tiempo. Pero en la planificación de la carrera yo tengo que pensar de qué manera esa evolución se va a ir dando con cada uno de los pasos que se diseñen para el mismo. Entonces yo identifico ciertas habilidades, ciertos intereses, conocimientos y motivaciones. Y yo digo, a mí me gusta tal carrera, tal disciplina, me gusta tal campo de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que informarme sobre ese campo de estudio. Tengo que identificar qué aspectos tiene ese campo de estudio. De qué manera yo puedo ir progresando, no solamente en el campo de estudio, sino también en la vinculación con el campo profesional. De esa manera establecer determinadas guías que me permitan seguir, que es lo que aquí dice como planes de acción, ¿está? Que me permitan seguir todo ese recorrido y consecuentemente alcanzar ese camino o ese lugar final, destino al que yo quiero alcanzar. Más o menos hasta aquí esto se va entendiendo, estos conceptos se van comprendiendo. Sí, Bien. En este sentido, naturalmente, vamos a ver que hay dos grandes responsables de que esto se produzca, ¿sí? Por un lado,
el propio trabajador y por el otro lado, la organización. Dentro de la organización, tanto acá vamos a considerar en el mismo papel al que es el superior jerárquico del empleado, ¿está? Como también al que es el dueño de la organización. Vamos a hacer el corte aquí y nos volvemos a conectar para continuar desarrollando el tema, ¿sí? Ok, profe. Profe.